A las 7:39 de la mañana seguimos en Primero es Noticia. En esta oportunidad vamos a conversar con Igor Cuoto, internacionalista y también experto en negociación. Y es que pues hay una conferencia sobre Venezuela en Colombia. Al menos 15 delegaciones de distintos países van a estar acá en nuestro vecino país para tratar de buscar para discutir una posible solución al conflicto venezolano. Queremos que Igor Cuoto pues nos hable un poco sobre sus expectativas a propósito de este encuentro. Buenos días, señor Cuoto. Michael Iriarte le saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días, Michael, a ti y a tu audiencia. En los procesos de negociación, Michael, hay un elemento muy importante que se llama el contexto. El contexto son, vamos a entenderlo como todos aquellos actores que rodean a la mesa de negociación, y son estos actores que pueden tener una influencia positiva o negativa en la dinámica de las partes que están negociando directamente. Sí. Estos actores pueden entonces incluso buscar generar una agenda o en pro de uno o en pro de otra de las partes, o buscar realmente hacer una mediación. En este foro promovido por Colombia, aquí la verdad es que bueno, va a asistir Estados Unidos, va a estar algo así como el jefe de la Casa Blanca para Asuntos Latinoamericanos, acompañado de dos personas del más alto nivel del Departamento de Estado, y van a estar representantes de otros países. Ahora bien, en este foro no se va a generar una negociación directa. En este foro, a mi entender, lo que se busca es ver cómo estos países amigos, buscan darle una nueva perspectiva a la mesa de negociación, de forma tal de que si esta se reinicie considerando algunas de las propuestas que aquí puedan generar. Eso puede tener un gran riesgo, Mike. El gran riesgo de esto es que si la mayoría de los países, primero, la posición de Colombia, ¿cuál es? La posición de Colombia es que tienen que empezar a darse de una vez un levantamiento de sanciones, e igualmente eso debe ir acompañado de un cronograma electoral. No sabemos cuáles son las condiciones de ese cronograma electoral para considerarse que, bueno, que es competitivo, que está bajo las condiciones del marco legal, etcétera. Pero esa es la propuesta de Colombia. La propuesta que está sobre la mesa por parte de la plataforma unitaria y otros países, por ejemplo Estados Unidos, es que para levantarse totalmente las sanciones tiene que haber un proceso electoral, un proceso de unas elecciones presidenciales libres, democráticas y competitivas. Entonces, este tema de qué es primero, si el huevo o la gallina, puede terminar generando allí una fractura, pero más que todo, la oposición o la plataforma unitaria que está allí representada, bueno, tendría una posición muy débil si la mayoría de los actores de la comunidad internacional insisten y venden la idea de que la única salida es empezar a levantar sanciones a cambio de un cronograma electoral. Y por otro lado, la posición de Colombia, y creo que de otros países, y creo que la posición que más le conviene al gobierno venezolano es, y esto se ve también en teoría de negociación, es complejizar la negociación desde el punto de vista de involucrar más actores. Date cuenta que Petro habla de actores de la sociedad civil y otros actores de la oposición. Ahora, esto para la plataforma unitaria también es un gran problema, porque no todos están contestes con la posición que ellos tienen en la mesa de negociación, y todos conocemos que internamente, legítimamente o no, hay actores que tienen posiciones disímiles con el proceso de negociación. Claro, pero ¿hasta qué punto también se hace, digamos, más complejo este escenario de negociación? El gobierno de una u otra manera está ganando mucho tiempo, de una u otra manera la elección presidencial pues ya cada vez está más cerca, y la oposición a través de distintos voceros trata de llegar a los intermediarios que tiene el gobierno para llegar a un acuerdo, pero hasta ahora, bueno, en México no se han sentado aún, hasta ahora, ahora hay un presidente, Gustavo Petro, que está, digamos,
digamos, sirviendo de intermediario entre Venezuela y Estados Unidos. Pareciera, y se ha visto así en algunos voceros, que podría ser una negociación o un acuerdo directamente gobierno venezolano, gobierno estadounidense. Bueno, sí, eso es así, es decir, y ha venido siendo así desde hace un buen tiempo. Sí. Debemos recordar el intercambio de presos. Correcto. ¿No? Habían los presos de Estados Unidos y se intercambiaron por los presos de sitio. Es decir, eso viene sucediendo. El tema es que también la posición de Estados Unidos es apoyar el proceso de Noruega. Y es un tema no solamente del gobierno, sino un problema es decir, es la posición de Estado de Estados Unidos. Es decir, apoyar una negociación con la plataforma unitaria. Ahora, y tú tienes toda la razón en decir de que, bueno, mientras tanto, el gobierno está ganando tiempo. Porque al final, y la gran verdad es así, de que quien menos necesita un acuerdo es el gobierno. La verdad es que mientras más dudas haya sobre el proceso de negociación, menos apoyo tiene esa negociación por parte de la opinión pública y de los venezolanos. Pero es que hay otro factor importante, Michael, y es que próximamente deben darse unas elecciones primarias en Venezuela. Sí. ¿Y qué pasa si esas elecciones primarias gana uno de los candidatos que no apoya la mesa de negociación? Es decir, ¿qué pasa si María Corina Machado gana esas elecciones primarias y ella dice, bueno, yo como candidata presidencial creo que esas negociaciones no deben seguir? Yo creo que eso es un tema importante a discutir dentro de la... Claro, porque además se convertiría entonces en la principal líder de oposición, ¿no? Porque al participar en la primaria tienen que, digamos, los demás integrantes o los partidos del G3 o G4, como se quieran llamar, tienen que reconocer su liderazgo, ¿no? Claro, tienen que reconocerlo y entender de que algo hay en la retórica de ella que pudiese estar generando un mayor apoyo. Ahora, si gana un actor que apoya el proceso de negociación, bueno, la pregunta es cuáles de los actores que pudiese estar apoyando el proceso de negociación y cuál es la posición de este precandidato al proceso de negociación, porque la verdad es que hay muchas observaciones, hay mucha tarea por hacer. Más sin embargo, yo insisto de que debe insistirse, es decir, tanto gobierno como oposición, como actores de la comunidad internacional, deben insistir en procurar generar una salida negociada a la crisis política, pero yo creo que el gobierno está haciendo la tarea de ejecutar y desarrollar sus alternativas de un acuerdo, tarea que por ahora la oposición no la ha podido hacer de forma efectiva y eficiente y coordinada entre ellos. Y le quiero recordar a la audiencia que el poder de negociación depende si tú tienes alternativas o no, es decir, si tú tienes planes B o no. Esto significa que mientras más alternativas yo tengo, menos dependo yo del acuerdo, menos dependo yo de la negociación. Y en contrario sensu, si yo no tengo alternativas, dependo demasiado de ese proceso de negociación. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Es decir, el gobierno no necesita de un acuerdo para satisfacer sus intereses, porque va ejecutando paralelamente su alternativa, pero tenemos por otro lado una oposición que internamente tiene muchas divisiones, algunas promovidas, otras no, porque esto es un tema importante. Hay gente que juega la división, y esto es parte del juego. Esto pasó en Sudáfrica con Mandela. A Mandela le dividieron el Partido Africano en su momento, en las negociaciones de Codesa, porque era parte de la estrategia del gobierno liderado primero por Botha y después por Freddy de Klerk. Eso es parte de la estrategia, eso es parte de las alternativas que están ejecutando. Porque es un juego político, es un juego sumacero. Aquí no es un juego de vamos a ver cómo salimos los dos chéveres, agarraditos de la mano. Eso no es así. Aquí no hay que ser naif. Entonces, creo que la oposición tiene una tarea por hacer, que es ponerse de acuerdo entre los actores que legítimamente tienen una posición encontrada y ponerse de acuerdo en cómo comunicar no solamente su postura frente a la negociación, sino también la postura una vez que se escoja a un candidato en las primarias de la oposición. Sí, bueno, vamos a una pausa. En la próxima parte seguimos conversando sobre este tema. Interesante el punto de las divisiones o la división dentro de la oposición. Ya venimos con más 7:49 minutos de la mañana.
Seguimos 7:50 minutos de la mañana, conversamos con Igor Cuoto, internacionalista y experto en negociación. Hay un punto importante que ha conversado y es el tema de la división dentro de la oposición, es decir, el gobierno va a o participa de una u otra manera en estas reuniones, pero bueno, la oposición de una u otra manera también está muy dividida. Por ahora vemos a la delegación de la Plataforma Unitaria que está presente, que estuvo presente en Colombia, en Bogotá, días antes de esta reunión que se espera se concrete el día de mañana, 25 de abril. Y también vemos por otro lado a, por ejemplo, como lo decía Cuoto, María Corina Machado, pues que no está de acuerdo con este proceso, que lo ha cuestionado muchas veces, pero hoy despertamos con la noticia que Juan Guaidó viaja a Colombia y espera reunirse con representantes de distintos países que estarán presentes en Bogotá, tratando de buscar una solución a la crisis política. Muchas preguntas que hacer respecto a esto, es decir, el gobierno de una u otra manera está, como se comentaba en el segmento anterior, pues ganando espacios. Bueno, está ganando en la agenda, ¿no? Te repito, si el resultado de esta conferencia es... Aquí hay un tema importante. La oposición lo que busca, lo que yo entiendo por los comunicados y las declaraciones, lo que la oposición está buscando, la plataforma unitaria, en participar en esta conferencia, uno, es hacer ver la percepción de ellos de cómo debe abordarse la negociación y la necesidad de regresar al formato de negociación de México. Bien sea ese formato. O sea, la oposición muestra mucho más interés el día de hoy en la negociación que el propio gobierno, aunque el gobierno en retórica deje claro que está interesado, pero ¿por qué el gobierno en este caso necesita negociar? No, es que el gobierno no necesita negociar. El gobierno no tiene ninguna necesidad de acuerdo. Como te decía en el segmento anterior, el gobierno tiene muchas alternativas. Es decir, mira, puede intervenir partidos, puede echar la mano al Tribunal Supremo de Justicia, puede inhabilitar políticos, tiene, entre comillas, el control del CNE, como dicen muchos. Nada, es decir, tiene dinero, tiene plataforma política, tiene medios para comunicarse. Entonces, el gobierno no necesita negociar. Además, recuérdate que uno de los objetivos de este proceso de negociación, uno de los objetivos subyacentes es cambiar el status quo. Cuando la oposición habla de unas elecciones libres, transparentes, competitivas, habilitar y permitir que los venezolanos extranjeros voten y todo esto, lo que se busca, lo que subyace en todo esto, es un cambio del status quo, y al gobierno no le interesa ningún cambio del status quo. Entonces el gobierno no tiene ningún interés. Ahora, lo que pasa es que el gobierno no puede decir, yo no quiero negociar, porque la gran verdad, y tal cual como te decía en el segmento anterior, es que la negociación, y esto es así en teoría de negociación, todo el mundo tiene una expectativa de resultado de cualquier proceso de negociación. Tiene una expectativa de resultados, no solamente de resultado de contenido, sino también tiene una expectativa de resultado en el tiempo. Si pasa un tiempo determinado y no se están generando resultados de contenido, la gente poco a poco empieza a mirar hacia los lados, empieza un poco a decepcionarse y a cuestionar ese proceso de negociación, y finalmente, a pesar de que se pueda llegar, y esto es bien importante, ponte tú que en 5 meses se llegue a un acuerdo que es el mejor acuerdo, un acuerdo que realmente da garantías, etcétera. Pero tan importante es el acuerdo de cómo se vende el acuerdo. Si ese acuerdo, si se llega a un acuerdo y esa plataforma unitaria no comunica bien ese acuerdo, si no hay un conjunto de actores alrededor de este acuerdo que vendan y promuevan y apoyen este acuerdo, por más bueno que sea, nadie lo va a apoyar. Y entonces, aquí es cuando te repito que el gobierno es el gran ganador. Ojo, no solamente porque gana tiempo, sino también pues, la otra gran victoria sería de que si no hay una estrategia comunicacional consistente de cómo venderlo, se van a generar muchas dudas, y todas estas dudas van en contra del apoyo de la oposición.
Y si algo nos hemos dado cuenta de que si en algo es muy bueno el gobierno es comunicando Sí. en la propaganda, etcétera. Y si algo tiene deficiencia, porque además no tiene acceso a todos los medios, y eso es así, más allá que de las redes sociales principalmente, pero la oposición no tiene el mismo acceso a los medios de comunicación como lo tiene el gobierno. No puede hacerte una cadena, no tiene una diversidad de programas en todos los canales de televisión nacional o regionales hablando de sus puntos de vista. Entonces, es un gran reto. Aquí lo que tenemos Claro. al frente es un reto ¿Y de usted liderazgo. ve que, digamos, ese gran reto se concuerde? O sea, ¿sí ve posible un acuerdo entre oposición y gobierno? Mira, la realidad dice que el gobierno no lo necesita. ¿Es posible? Claro que es posible, pero para que se genere ese acuerdo tiene que haber una presión del contexto, es decir, de la comunidad internacional, para llegar a una agenda. Y cuando digo agenda, no es solamente que son los dos grandes temas, que es sanciones versus elecciones libres y transparentes. Cuando digo una agenda, es una agenda incluso de tiempo y de la dinámica. Si no se llega a un acuerdo sobre eso, mira, aquí podemos estar hablando de negociación, tal cual como tenemos todos los venezolanos. Tenemos más de 7, 8, 9 años hablando de negociación, viendo distintos procesos de negociación y los cuales no se llega a ningún resultado. Y no se llega a ningún resultado porque, repito, uno de los actores hasta ahora no le conviene. Claro, y si no le que ver. convino, por ejemplo, si no le convino en el año 2019, cuando tenía, digamos, a una gente en la calle, cuando tenía una oposición de una u otra manera encaminada en el mismo discurso, y cuando había una comunidad internacional haciendo bastante presión, si en ese momento no se concretó un acuerdo, pues es posible que hoy día se haga difícilmente, ¿no? Claro, y lo otro es que, pero también tenemos que tomar en cuenta que la negociación es interacción social, ¿ok? Y las realidades sociales pueden cambiar de un momento a otro. Y dentro de esas realidades sociales está la realidad política. Puede haber un cambio, como te dije, puede ser que gane una María Corina Machado, puede ser que haya un cambio de postura de algún actor de la comunidad internacional. Es decir, puede haber un conjunto de factores que terminen diciéndole o dándole la señal al gobierno de que, bueno, de que vamos a acelerar, y también puede terminar acelerar un acuerdo, pero también puede haber algunas señales en las cuales la oposición diga, bueno, déjame cambiar un poco las propuestas que tengo sobre la mesa y ver cómo yo influyo en los actores de la comunidad internacional para ver si yo llego a un minimax. Es decir, ¿cuál es el minimax de la oposición? El minimax de la oposición es por lo menos que le dan unas garantías legítimas basadas en la Constitución y en las leyes para unas elecciones libres y transparentes y competitivas. Claro, pero el gobierno no va a poner las elecciones como la oposición realmente las quisiera, ¿no? Controlando, digamos, ese escenario en tanto tiempo, bueno, no lo va a cambiar hoy. Claro, pero es que ese es parte del reto político. Yo creo sí. Es decir, sería naif también pensar de que entonces el gobierno se la va a poner, discúlpame la expresión beisbolística que voy a usar, pero el gobierno no se la va a poner bombita para Correcto. Que la oposición la vote de jonrón, porque al final esa va a ser una carrera para la oposición, no para el gobierno. Pero más sin embargo, hay que hacer la tarea. Es decir, lo peor que tú puedes hacer es no pararte claro. en el diamante para poder, entonces, bueno, tratar de pegarle esa pelota. Pero hay que hacerlo, pero hay que hacer todo el esfuerzo. Si no se hace, entonces, bueno, yo lo que diría es, si no se hace, entonces lo mejor que puede hacer la oposición es pararse definitivamente de la mesa de negociación, porque también esa es una alternativa de la plataforma unitaria. Que si gana María Corina Machado, pararse de la mesa de negociación, que todos tengan un discurso mucho más agresivo, tengan un discurso tal vez mucho más radical, ojo, y tengan mucho cuidado si esto no va en beneficio, egoístamente hablando, de la oposición y de los intereses de ellos, Bien. Sin tomar en cuenta una salida negociada. Bien, le agradecemos mucho su participación el día de hoy, su análisis respecto a esta reunión que se realizará el día de mañana a propósito de la situación venezolana. Era Igor Cuoto, experto en negociación y también internacionalista. A esta hora despedimos, 8 en punto de la mañana, esta entrevista y toda la información de Noticias Canalí a través de @Noticias Canalí. Sean todos, o tengan todos, un feliz día. Se despide Maiker Iriarte Oliveros.